Hola a todos, buenas tardes. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en esta sesión de Impulso Empresarial, que como ya es costumbre, cada miércoles de 15 días estamos con ustedes. Y en esta ocasión me corresponde a mí hablarles a todos nuestros amigos empresarios y emprendedores de un tema que a lo mejor cada semana les digo lo mismo, ¿no? Cada vez que participo les digo lo mismo, pero la verdad es que estos temas me apasionan. Y hablar del consejo de administración y la dirección de la empresa es la verdad un gusto para mí en esta ocasión hablarles, sobre todo también por el momento en el que nos encontramos retador para todos los empresarios de este país. Y me gustaría iniciar este tema del Consejo de Administración y la Dirección de la empresa haciendo referencia, y a lo mejor ustedes me van a decir, es que sabes que Judith, el Consejo de Administración yo lo enfoco, yo lo relaciono principalmente con las grandes empresas, ¿no? Pero yo les puedo decir que no es exclusivo de las grandes empresas, que incluso yo me atrevería a decir que en las pequeñas y medianas empresas, el contar con un consejo de administración y el apoyo que van a recibir de los consejeros es incluso aún de mayor valor que para las grandes empresas, ¿no? Y los invito en aras de esta reflexión, poder decir, bueno, ¿y cuál es realmente la función de un consejo de administración? ¿Por qué me estás diciendo tú, Judith, que en las pymes un consejo de administración genera pues un valor importante, ¿no? Y que incluso atreverme a decir que genera mayor valor que en las grandes empresas. Porque primero me gustaría iniciar mencionando cuáles son las funciones principales de un consejo de administración. Primero es el órgano de representación de la empresa, ¿sí? Y al ser el órgano de representación de la empresa, una de sus funciones principales es velar por una correcta conducción de las operaciones de la empresa. Pero que realmente esas operaciones generen un impacto, generen valor dentro de la empresa. Eso yo pudiera decir, pudiera mencionar que es una tercera función del Consejo de Administración, que realmente las estrategias que se definan generen un impacto, generen un valor dentro de los resultados de la empresa. Y como último, digamos, aspecto principal, pues es velar por la permanencia de la empresa. Ya vamos ahorita a entrar un poquito más a detalle qué es el velar por la permanencia de la empresa y qué es velar por el cumplimiento de la visión de los accionistas, ¿no? O sea, es realmente encargarse que esa visión que tienen los accionistas, los dueños de empresa, el órgano máximo de la sociedad, realmente se cumpla. Y esa función como miembro del Consejo de Administración, como consejero, como Consejo de Administración, es rendirle cuentas a esa asamblea de accionistas de que realmente se está cumpliendo la visión y los resultados incluso de esa visión, ¿no?, que ellos están buscando en su empresa. Y entonces, ustedes me pudieran decir, oye Judith, pero realmente, y a lo mejor a mí me ha tocado conocer, ¿no? Pueden decir ustedes, me ha tocado conocer a lo mejor una empresa que no le funcionó el consejo de administración, ¿no? Que tiene su consejo de administración, pero pues realmente no le funcionó, no se vio un cambio, no, no generaron valor dentro de la empresa, esto de lo que tú nos estás hablando, que son las principales funciones de un consejo de administración. Y entonces me gustaría que nos ubiquemos, si ustedes me dicen a mí eso, me gustaría, pues para mí que nos ubiquemos en tres aspectos principales, ¿no? Oye, yo primero haría una pregunta. ¿Realmente ese consejo de administración que ustedes me dicen que no le funcionó a la empresa, que no generó ese valor, realmente los consejeros, los miembros de ese consejo de administración,
tenían un perfil adecuado para formar parte de ese consejo, de esa empresa, y tenían la experiencia para ser consejeros y tenían la experiencia para aportar estrategias de crecimiento en la empresa. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado conocer en todos estos años que he tenido el gusto en Moller Consultores de apoyar a las empresas en su implementación de gobierno corporativo, pues justo me ha tocado ver empresas que eligen en su consejo de administración o que incluso ellos dicen, es que sabes que Judith, ya tenemos un consejo de administración, ¿no? Pero cuando nos metemos a analizar el consejo que tienen integrado, pues resulta que tienen como consejero al amigo, que tienen como consejero al amigo del dueño, ¿no? Al amigo de toda la vida de la familia, que a lo mejor se le hace pues complicado confrontar en algunas decisiones, que están viendo que no están yéndose por el camino adecuado, pero pues que les cuesta trabajo confrontar o les cuesta trabajo cuestionar, ¿no? Ya ni siquiera confrontar, les cuesta trabajo cuestionar algunas de las decisiones, o que incluso también alguno de sus clientes o de sus proveedores forma parte del consejo de administración y pues totalmente hay un conflicto de interés, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo soy un cliente importante de la empresa y voy a cuestionar una decisión, pues a lo mejor el señor o los señores dejan de venderme, ¿no? O si soy un proveedor, pues a lo mejor dejan de comprarme, ¿no? Al cuestionar alguna de las decisiones. Entonces, realmente yo cuestionaría lo primero, ¿no? Oye, quienes forman parte de ese consejo de administración, que a ustedes a lo mejor se les vino en mente de una empresa que no ha funcionado correctamente, es ver si las personas que están ahí tienen el perfil y la experiencia adecuada. Número 2, ¿realmente ese consejo de administración realiza reuniones de manera adecuada, de manera consistente? Eso para mí sería la segunda pregunta, ¿no? Que haría. ¿Por qué? Porque también he tenido la oportunidad de conocer empresas que, ok, sí tienen su consejo de administración, primer requisito no lo cumplen, ¿no? Que es el tema del perfil de los consejeros. Y segundo, pues es el tema de las reuniones, ¿no? O sea, realmente sí cumplen con un calendario de reuniones, realmente sí tienen de manera consistente reuniones para tomar decisiones. Incluso los consejeros están conscientes de ese calendario de reuniones, ¿no? Sería la segunda pregunta yo que haría. Y 3, realmente sí le dan un seguimiento y realmente sí implementan los acuerdos que dentro del consejo se determinan. Eso sería para mí un tercer cuestionamiento, ¿sí? De esos consejos de administración que a lo mejor se me viene en mente que no funcionan. Entonces, ¿por qué? Porque un aspecto importante es que dentro de las reuniones también se levante un acta de consejo y que incluso los acuerdos que se toman dentro del consejo pues sí se lleven a cabo, ¿no? Y que sí se implementen. Entonces, estos serían para mí los 3 cuestionamientos que me gustaría tomemos en perspectiva de aquellos consejos que a lo mejor o de aquel consejo de administración que se nos vino a la mente que no han funcionado correctamente, ¿no? O que dentro de mi perspectiva no han sido o no han generado el valor que la empresa esperaba. Y por eso es que si bien hay mucho material que comentar en este tema, a mí me gustaría enfocar en este momento desde 4 perspectivas importantes y 4 perspectivas fundamentales en mi experiencia en Moller Consultores al implementar el gobierno corporativo y consejo de administración en las pymes, cuáles para mí son importantes, ¿no? Incluso antes de empezar con la primera, hago una pausa nada más. Le pido a mi equipo si me puede apoyar con el cargador de mi computadora, que no me fijé y me estoy quedando sin carga. Entonces hago una pausa nada más para evitar quedarme sin carga en mi computadora, que me puedan apoyar con eso, ¿no? Por favor. Entonces, como primer perspectiva, dentro de estas 4, yo diría
el valor que genera el Consejo de Administración en la obtención de financiamiento. ¿Por qué digo que un Consejo de Administración me ayuda o me apoya en esa obtención de fuentes de financiamiento? Número uno, porque brinda confianza a cualquier tipo de fuente de financiamiento, hablando de un banco, de un fondo de capital privado, de un inversionista institucional. Le brinda confianza, le brinda certeza de que estoy haciendo bien las cosas, de que estoy viendo con una visión de futuro, que estoy viendo con una visión de negocio. ¿Por qué? Porque número uno, existen las reglas claras para tomar decisiones. ¿Y a qué me refiero con las reglas claras? Que no solamente una persona toma las decisiones dentro de la empresa, ¿sí? No solamente el socio fundador y no solamente la persona que está a cargo de la dirección de la empresa es quien toma las decisiones, sino que realmente se toman de manera consensuada, ¿sí? Se toman de manera adecuada a partir de la experiencia de expertos. Entonces, ese sería el primer tema por el cual a una fuente de financiamiento le da certeza, ¿sí? Le da confianza. Número dos, por la transparencia de la información. El tener un consejo de administración le brinda a la fuente de financiamiento que existe información que es adecuada, que existen estados financieros que verdaderamente corresponden a la realidad de la empresa y le da también transparencia a esa información financiera, ¿no? Entonces, que las decisiones además se toman a partir de información financiera certera, ¿no? Información financiera adecuada. Entonces, también la transparencia en la información le brinda a esa fuente de financiamiento. De igual manera, les da claridad, les da confianza. ¿Por qué? Porque existen expertos dentro de la toma de decisiones que les va a ayudar a la familia empresaria, al equipo directivo, a los miembros los demás miembros del Consejo de Administración a tomar decisiones con una visión integral, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones en las pymes podemos tomar decisiones a partir de lo que conocemos, ¿no? A partir de lo que todo el tiempo creemos que eso ha sido el deber ser, ¿no? Y que es nuestra área de influencia, ¿no? Pero al incorporar personas, expertos que forman parte de mi consejo de administración, ellos vienen con una visión de negocio, con una visión global que nos ayudan a ver a lo mejor en una perspectiva que no teníamos claro dentro de la empresa y que a lo mejor en algunas ocasiones es muy evidente, pero no lo vemos, ¿no? Nos perdemos en el día a día y no vemos lo que pueda haber, además de eso, que nos puede ayudar en el crecimiento de la empresa. Desde un tema del canal de distribución, desde un tema de nuestra fuerza de venta, desde un tema de nuestra cadena de valor, ¿no? O sea, todo eso viene a aportar los miembros del Consejo de Administración. Y, por ejemplo, en el caso de un fondo de capital privado, pues también en un consejo de administración genera valor. ¿Por qué? Porque el fondo de capital privado participa dentro del consejo de administración, ¿no? Y tiene una participación dentro del consejo de administración. Entonces, con dos objetivos. Uno, velar también por su inversión y dos, por ayudarnos también a definir esas estrategias de valor y esas estrategias de crecimiento en la empresa. Entonces, esta es la primera perspectiva por el cual en las pymes cobra relevancia el tener un consejo de administración, el tema de la obtención de financiamiento. La segunda perspectiva, la sucesión en los principales puestos de la empresa. Y ustedes me pueden decir, oye Judith, ¿y la sucesión en los principales puestos de la empresa quiere decir que porque ya los miembros de la familia o el director general, que es el fundador, ya se quiere retirar de la empresa? ¿O a qué te refieres con la sucesión de los puestos principales? No necesariamente es porque ya se quiera retirar, ¿no? Sino que yo lo enfocaría
que el Consejo de Administración nos ayuda a tomar decisiones trascendentales. Tomar decisiones trascendentales para elegir a la persona adecuada en el puesto. Para elegir realmente en esos puestos clave quién es la persona adecuada. Hablando de la dirección general, hablando de las direcciones principales o de las gerencias, ¿no? O sea, en esos puestos clave, ¿quién es? Y aquí lo ligo mucho o va totalmente ligado a un tema del cual ya hablamos en webinars anteriores, que es el tema de descriptivos de puestos, ¿no? El Consejo de Administración cumple su función para nombrar a la persona adecuada y para tomar este tipo de decisiones trascendentales si contamos en la empresa con un buen descriptivo de puestos, o sea, de ese puesto en particular, y si tenemos también un procedimiento de cómo elegir a esa persona. ¿Y a qué me refiero con cómo elegir a esa persona? Se me viene ahorita a la mente el caso de una empresa que tuvimos el gusto de atender hace ya algunos años en Model Consultores, y en la implementación de su consejo de administración, el socio fundador, que de igual manera todavía forma parte de la empresa, sus 3 hijos realizan funciones clave también dentro de la empresa, e incluso probablemente los 3 de ellos pudieran ser candidatos a la dirección general, ¿no? Y él comentó, ¿sabes qué, Judith? A mí me gustaría definir un acuerdo, me gustaría definir un procedimiento que cuando yo me vaya a retirar de la dirección general por cualquier circunstancia, ¿sí?, el Consejo de Administración es quien elige al próximo director general, se define un procedimiento que tanto va a haber candidatos internos como candidatos externos, se elige al mejor candidato, y en caso de que 2 de mis 3 hijos o mis 3 hijos formen parte de ese procedimiento, pues ¿sabes qué? Yo no voy a formar parte de la decisión. Al final, que elijan los consejeros independientes. ¿Por qué? Porque yo, como papá, no quiero que vayan a decir, pues elegiste a uno o tuviste preferencia por uno que por el otro, ¿no? Entonces, a eso me refiero con definir un procedimiento, a eso me refiero con que exista un acuerdo de cómo elegir a la persona, y que en ese acuerdo quede claro quiénes son los que eligen, ¿no? Digo, aquí pongo el ejemplo que para mí es muy significativo por esa decisión trascendental que incluso el socio fundador tomó en decir yo me hago atrás, ¿no? Si 2 de mis hijos o los 3 de mis hijos incluso quieren competir por la dirección general, pues que gane el mejor, ¿no? Que gane el mejor, porque yo sé que eso va a ser por el bien de la empresa, pero yo no quiero formar parte de la decisión. Al final, que quien elija, que quien tome la decisión, sean los consejeros independientes, ¿no? Claro, aquí ya entran más temas, más aspectos muy finos de pulir en el tema de la toma de decisiones, pero a grandes rasgos, para mí fue un acuerdo pues muy trascendental que me ha tocado vivir en una implementación de un consejo de administración, ¿no? Entonces, el contar con un consejo de administración, por ejemplo, en el caso de las sucesiones de los principales puestos, también brinda certeza a terceros de que alguna situación inesperada, digamos, de algún incapacidad del director general o incluso la muerte, ¿no? O de algún puesto directivo importante o de algún puesto gerencial importante, le brinda certeza que a esos terceros involucrados, digamos, clientes, proveedores, fuentes de financiamiento, pues que la empresa no le va a sufrir, ¿no? O sea, que al final, ok, falta, poniendo el ejemplo, ¿no? Llega a faltar el socio fundador o simplemente ya no puede operar por circunstancias ajenas a él, ¿no? Una situación inesperada, pero tengo la certeza de que existe un consejo de administración con personas con total experiencia, con total capacidad, que conoce a la empresa, existe un procedimiento adecuado para nombrar al director general y sé que se va a tomar la mejor decisión por la empresa. Entonces, de eso hablamos, de velar por la permanencia de la empresa. Por eso es la función del Consejo de Administración, de velar por la permanencia de la empresa, porque me encargo de tomar las decisiones
adecuadas para que la empresa siga funcionando independientemente incluso de situaciones inesperadas como incluso la muerte, ¿no? Incluso la muerte del accionista, la muerte de alguno de los directivos, ¿sí? Y apoyo en esa toma de decisiones, ¿sí? Entonces, ese es un aspecto también importante referente a la segunda perspectiva del Consejo de Administración en cuanto a la sucesión de los principales puestos de la empresa. Y también en esta segunda perspectiva ayuda en la formación del equipo, porque también a lo mejor ahorita alguno de nuestros empresarios le está dando miedo porque va a decir, oye, entonces resulta que si el Consejo de Administración entra, pues a lo mejor hasta me pueden sacar de la empresa, ¿no? A lo mejor yo como hijo del empresario, pues resulta que, o como miembro de la segunda generación, probablemente hasta el Consejo de Administración vaya a decir, ¿sabes qué? Pues ya no vas a estar dentro de la empresa, ¿no? Aquí el Consejo de Administración también es un apoyo a esa formación del equipo. ¿Por qué? Porque, ok, puede ser que en este momento no cumplas con un perfil de un puesto que requiere la empresa, pero ¿qué crees? Voy a estar yo contigo para ir evaluando qué tanto si estás cumpliendo tu plan de desarrollo dentro de la empresa para desempeñar en X periodo de tiempo ese plazo. Entonces, digamos que es como darle esa primera oportunidad, ¿no? Esa primera oportunidad de, ok, ahorita no lo cumples, ahorita no estás al 100% cumpliendo este descriptivo de puesto, pero tu compromiso es que se define un plan de desarrollo y el Consejo de Administración, tú vas a rendir cuentas al Consejo de Administración del cumplimiento de tu plan de desarrollo e incluso de los resultados, ¿no? Porque también tienes que ir dando resultados. Entonces, estoy muy de la mano contigo y viendo el avance de que llegues a cumplir lo que la empresa requiere, ¿no? Entonces, o incluso también voy muy de la mano para que si ahorita estás desempeñando un puesto, pero incluso te estás capacitando para un cierto periodo de tiempo, desempeñar un puesto superior, ¿no? Desempeñar una dirección, desempeñar incluso el puesto de dirección general. ¿Cómo te vas preparando? ¿Para qué? Para que existan personas ya listas en la empresa, incluso internamente, para el momento en el que se dé la salida, ya sea por decisión propia, por situación inesperada, que exista ya gente preparada dentro de la empresa para desempeñar esos puestos de mayores responsabilidades, ¿no? Entonces también el Consejo de Administración se convierte en ese apoyo para la formación del equipo en aras de tener una sucesión ordenada de los puestos principales de la empresa. La tercera perspectiva, en cuanto a la toma de decisiones, creo que hablé un poquito al inicio, en la primera, sobre la obtención de financiamiento, pero es el tomar decisiones de manera consensuada. Ya no es lo que solamente una persona quiera, ya no es lo que el fundador quiera, ya no es lo que una sola familia quiera, ¿no? Sino que a partir del Consejo de Administración realmente se privilegia el bien de la empresa y no solamente el interés de una persona en particular. Y vuelvo otra vez a la definición de velar por la permanencia de la empresa. O sea, como Consejo de Administración nos encargamos que las decisiones que se tomen sí estén enfocadas en velar por ese patrimonio y que no sea por privilegiar el interés de una sola persona, ¿no? O de un grupo de personas. Y creo que ya les había comentado en otros webinars una frase que nosotros tenemos, ¿no? Y una frase que describimos, o a partir de esta frase describimos la importancia de implementar un gobierno corporativo en la empresa. Que lo mejor para la empresa siempre será lo mejor para los accionistas, pero no siempre lo mejor para el accionista va a ser lo mejor para la empresa. Entonces, justo de esto se encarga el Consejo de Administración, de velar por la permanencia de la empresa a partir de tomar decisiones consensuadas que sean en favor de la empresa, ¿sí? Como cuarta perspectiva, y es la última perspectiva, la definición de estrategias.
¿no? Definición de estrategias que realmente impacten en la generación de valor. Y les comentaba también en el tema de la perspectiva de la obtención de financiamiento, y específicamente en esta cuarta, pues tienen un valor importante los consejeros independientes, que ya vamos a entrar a detalle de quiénes son los consejeros independientes. Estas personas vienen realmente a generar valor dentro de la empresa, a darnos una perspectiva diferente, una perspectiva de negocio, a partir de su experiencia. Ok, nosotros somos expertos en la operación de esta empresa, pero estas personas como consejeros independientes relacionadas a la industria a la que pertenecemos, ¿qué recomendaciones vienen a darnos a nosotros como miembros o como accionistas o como miembros del equipo directivo, que somos expertos en lo que hacemos, ¿no? Y lo que yo siempre les digo cuando vamos a implementar un consejo de administración en un proceso de gobierno corporativo a nivel de consultores, siempre les hago la pregunta, a ver, ¿en qué eres experto? Tú como miembro del equipo directivo y gerencial, que también eres accionista, ¿en qué eres experto? Ah, ok, pues mira, yo soy experto en el tema de, no sé, en la definición de su producto, ¿no? O en la fabricación de su producto, ok. Y ese producto relacionado a la industria, vamos a ver qué nos hace falta, ¿sí? Ok, de la industria a la que perteneces, ¿qué te pudiera generar valor? ¿Qué profesional requieres que te pueda generar valor? Y entonces ahí vamos definiendo ya el perfil de esos consejeros independientes. Entonces, realmente el consejo de administración desde esta perspectiva viene a apoyarnos en la generación de valor de aquello que nosotros no somos expertos, de aquello que nosotros incluso desconocemos. ¿Para qué? Para que realmente se definan estrategias que puedan impactar en el resultado, ¿no? Y maximizar el resultado. Y ustedes, hasta aquí, me podrán decir, ok, Judith, pero entonces ya me quedó claro que el consejo de administración que yo había pensado, que yo decía que no había tenido resultados, ya identifiqué qué le hace falta, en qué realmente se tiene que enfocar, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué es importante para tener un consejo de administración con estas características? Un consejo de administración que verdaderamente aporte valor dentro de la empresa, que no se convierta en un club de los amigos de Toby, ¿no? O sea, que no se convierta en un club de venir a la comida solamente, ¿no? O al partidito de golf, que si pensamos en hace algunos años, pues de eso se tratan las reuniones del consejo, ¿no? De ir a socializar, a ir a ver al cuate o al amigo que no he visto hace mucho tiempo, y nos vamos a comer a un buen restaurante, platicamos, pues platicamos cómo va la empresa, pero todo de manera informal. Entonces, eso no es un consejo de administración, eso no es un verdadero consejo de administración que genere valor y que aporte valor dentro de la empresa y ayude a la maximización del resultado. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones para verdaderamente tener un consejo de administración que ayude en la generación de valor y que impacte en la generación de resultados? Primero, hay que ver la integración de ese consejo de administración, que para mí es de suma importancia. ¿Por qué? Porque si un consejo de administración no está bien integrado, si no tiene las bases en su integración, no, o está llamado o no está llamado al éxito, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esa integración del Consejo de Administración? Primero, que tenga un número óptimo de consejeros totales. ¿Para qué? Para que tanto no se convierta en reuniones que no se llegan a acuerdos, ¿no? Porque también si es un consejo de administración enorme para una empresa mediana, pues simplemente se pueden convertir en reuniones interminables, ¿no? O se puede convertir en aportaciones de todos que no se llega al final a nada. Entonces debe de ser un número óptimo de participantes. Para mí mi recomendación entre una empresa pyme, un número óptimo, digamos que es entre 3 y 5, ¿no? Participantes en un consejo de administración, pensando ya en número más amplio, a lo mejor un 7, ¿no? Pero hablando ya de un consejo un poquito más grande en una pyme.
Entonces, tener un número óptimo de participantes. También es base para la integración de ese consejo de administración definir un perfil para los consejeros. Un perfil tanto de esos consejeros independientes como de los consejeros patrimoniales. Ahorita vamos para allá en qué es un consejero patrimonial y un consejero independiente, ¿no? Pero quedémonos ahorita que es importante definir un perfil. Es decir, qué experiencia, qué conocimiento, qué grado de escolaridad incluso, ¿no? Deben de tener, dejémoslo en los consejeros, en esas personas que forman parte del consejo de administración. ¿Por qué? Porque es importante, si yo voy a dar mi consejo, si yo voy a compartir o voy a definir o voy a ser parte de la definición de esas estrategias clave para el crecimiento de la empresa, pues lo mínimo que tengo que tener es la experiencia y el conocimiento para hacerlo, ¿no? Si no, imagínense que voy a dar un consejo, vamos a definir una estrategia a partir de eso que pues nos puede llevar a una situación lamentable en la empresa. Entonces, deben de tener esas personas el conocimiento y la experiencia para realmente generar valor dentro de la empresa. Y ahora sí, vamos a qué me refiero con consejeros independientes y consejeros patrimoniales, que también es un aspecto importante dentro de la integración. Que en el consejo de administración existan tanto consejeros independientes como consejeros patrimoniales. ¿Quiénes son los consejeros patrimoniales? Inicio por ahí. Así como dice su nombre, patrimoniales, que representan al patrimonio de la empresa. Es decir, que son los accionistas o representan a un grupo específico de accionistas y me están representando a mí como dueño de la empresa en el consejo de administración. Yo, al ser accionista de una empresa, al ser socio de una empresa, tengo el derecho ya sea de formar parte del consejo de administración o de definir un representante dentro del consejo de administración. Vuelvo a lo mismo. Nuestra recomendación siempre es definir un perfil. ¿Por qué? Porque aunque yo sea accionista de una empresa, aunque yo sea socio de una empresa, no necesariamente tengo el perfil para ser consejero, ¿sí? Entonces, es importante que la persona que se nombre dentro del consejo de administración como consejero patrimonial cumpla cierto perfil, ¿sí? Para que verdaderamente genere valor. Y los consejeros independientes. Los consejeros independientes son aquellas personas que, como les comentaba hace un momento, tienen cierta experiencia, tienen ciertos conocimientos, han participado en ya sea ejecutivos, directores o incluso miembros de otros consejos de administración, son hombres de negocio que son expertos en algo y que van a venir a generar valor de negocio dentro de la empresa, que verdaderamente van a venir a aportarnos en tomar decisiones tanto de negocio como incluso decisiones trascendentales. Y aquí hago una acotación, ¿no? Que para mí es muy importante también cuando les ayudo, les apoyo a las empresas en Model Consultores para implementar su consejo de administración, que estos consejeros independientes, además de esa visión de negocio, tengan la sensibilidad de que están en una empresa pyme, de que en muchas de ellas es su primera experiencia al tener un consejo de administración. Y a lo mejor aprovecho para quienes nos están escuchando y que a lo mejor son miembros de un consejo de administración, que es importante tener esa sensibilidad, porque hay que llevar de la mano al empresario, hay que ayudar a la empresa pyme en su experiencia, en vivir su experiencia y su proceso para fortalecer su consejo de administración. Porque en algunas ocasiones, a lo mejor para los propios accionistas que también forman parte del consejo, pues es complicado, ¿no? Vivir una experiencia del consejo de administración, tomar decisiones trascendentales, y hay que ir ayudándolos a tomar conciencia también. Y para mí es una labor importante de los consejeros independientes, ayudar al empresario de una empresa familiar, al socio de una empresa pyme, a que genere esa conciencia. Porque también en algunas ocasiones me ha tocado vivir que viven su primera experiencia,
pero al no hacer esa concientización, abortan la misión, ¿no? En un periodo de tiempo. Entonces, es una labor bien importante de los consejeros independientes de que los accionistas no aborten la misión, de que los miembros de las familias empresarias no aborten la visión de tener su consejo de administración y que sigan adelante, aun cuando a veces pues se van preparando y van en el camino ajustando varias cosas, ¿no? Y es entendible porque es su primera experiencia. Entonces, es una labor fundamental de ese consejero independiente. ¿Por qué decimos que es un consejero independiente? Porque justo como la palabra lo dice, tienen cierta independencia de la empresa. ¿Cuáles son algunos aspectos clave? Que no son empleados o directivos de la empresa, que no son familiares, ¿no? Que no son, no tienen alguna influencia significativa dentro del equipo directivo gerencial, que no son clientes ni proveedores o que tienen cierta independencia de ser cliente o proveedor importante dentro de la empresa, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que marca la pauta dentro del Código de Mejores Prácticas Corporativas, lo que define que un consejero tenga total independencia. Sobre todo el criterio es que no exista conflicto de interés y que dos, él tenga total libertad de cuestionar, de apoyar, de confrontar incluso a la empresa en decisiones trascendentales y que no lo limite cualquier relación que tenga con ellos el hacer estos cuestionamientos o incluso estas confrontaciones, ¿no? Entonces, haciendo recapitulación, ¿qué es importante qué aspectos son importantes en la integración? El número de miembros, los consejeros patrimoniales e independientes y que incluso estos consejeros patrimoniales e independientes tengan un perfil definido y que ese perfil tome en cuenta su experiencia, sus conocimientos para verdaderamente dar su aportación de valor o su generación de valor dentro del Consejo de Administración, ¿no? Otro aspecto importante a tomar en cuenta para un consejo de administración que genere valor dentro de la empresa es la estructura del consejo de administración. ¿A qué me refiero con estructura? Que exista principalmente un presidente y un secretario. ¿Por qué es importante un presidente? El presidente tiene un papel fundamental dentro de la empresa y a diferencia de a lo mejor lo que pudiéramos pensar, que el presidente es el que toma pues todas las decisiones dentro del Consejo de Administración, en el que recae la total responsabilidad. Yo diría, o más bien, la recomendación que yo hago en cuanto a un presidente del Consejo de Administración es que su papel fundamental es el de armonizar, el de orientar, el de ordenar que el Consejo de Administración funcione adecuadamente y se convierte en un pilar importante no por las decisiones que va a tomar, sino porque es un pilar importante para el funcionamiento del Consejo de Administración. Y si bien hace un momento les decía que el consejero independiente se convierte en esa guía para aquellas empresas que es su primera experiencia que tienen un consejo de administración, pues aún más relevante es el presidente del consejo. ¿Por qué? Porque es ese pilar del consejo de administración, es el que sostiene que el consejo de administración funcione adecuadamente. Nuestra recomendación es que, por supuesto, el director general no sea el presidente del consejo. ¿Por qué? Porque puede llegar a tener conflicto de interés, ¿no? Claro que existen algunas acotaciones en algunas empresas que están en un proceso de sucesión que se puede dar al definir algún periodo determinado, ¿no? Pero digamos que en aras de un buen funcionamiento del Consejo de Administración, con una definición que ya les dije de un presidente del consejo, pues debemos de evitar que sea juez y parte al ser director general y al ser presidente del consejo. ¿Por qué? Porque yo al ser director general de una empresa voy a rendir cuentas de mi labor, de mis funciones, de mis resultados ante un consejo de administración. Entonces podemos volvernos en juez y parte. Podemos ser el pilar de un órgano que está pidiendo cuentas, pero al mismo tiempo también yo estoy rindiendo cuentas. Entonces, lo más adecuado es que el presidente del Consejo de Administración y el director general
no sean la misma persona, ¿no? Y esto pensando en que los accionistas o los miembros del consejo de administración o miembros de la familia empresaria pues también formen parte de la operación de la empresa, ¿no? Entonces, este sería un aspecto importante en la estructura. Otra persona importante en la estructura es el secretario. El secretario se vuelve un apoyo dentro del consejo de administración. ¿Por qué? Porque es el responsable de, la comunicación entre los miembros del consejo y el presidente del consejo de administración, ¿no? Y el director general y el equipo directivo. ¿Por qué? Porque él se encarga de definir el orden del día, de la sesión, enviar el orden del día a todos los involucrados, levantar el acta de consejo dentro de la reunión y un aspecto que es súper, súper importante, darle seguimiento a los acuerdos que se definen en la junta de consejo, ¿no? Acuerdos que deben de quedar en el acta, por eso una de sus funciones pues es hacer un buen levantamiento de un acta de consejo y que en esos acuerdos esté definido claro, el acuerdo, el responsable, la fecha compromiso, y él se convierta en esa persona, en ese engrane que esté constantemente dando seguimiento a que se cumplan esos acuerdos, ¿no? Entonces, es una persona de suma importancia, puede o no ser parte del consejo de administración, puede ser una persona externa, aquí ya dependiendo de lo que los acuerdos se defina, pero lo que sí es fundamental, las funciones que debe de cumplir para que el consejo de administración pues funcione adecuadamente, ¿no? Y que realmente se cumplan esos acuerdos, porque luego también lo que puede pasar es que definimos algo dentro de la reunión, no dimos seguimiento, llegamos a la otra reunión y pues resulta que no se cumplió y por eso también el consejo de administración en muchas ocasiones no da los resultados esperados, ¿no? Entonces se convierte en esa persona que siempre está impulsando, que siempre está recordando, que siempre está pidiendo hasta cierto punto cuentas entre sesión y sesión del consejo de administración, ¿no? También la operación del consejo de administración o las reglas de operación son de suma importancia. ¿A qué me refiero? Que exista un calendario de reuniones, que no sea así de, ay, pues bueno, nos vamos a ver tal mes y bueno, nos hablamos, ¿no? O sea, que no sea algo casual, sino que exista ya un calendario anual de qué meses, qué días nos vamos a ver, ¿no? Incluso en qué horario es la junta de consejo. ¿Para qué? Para que yo como consejero lo tenga ya en mi calendario y que incluso le dé oportunidad al director general y a su equipo directivo de tener claro cuándo son las reuniones y prepararse para rendir cuentas en esas reuniones. Entonces, las reglas de operación complementa ese orden y le da una total certeza que se van a generar los resultados a partir de qué, de que existe consistencia, de que existe un orden, de que existe periodicidad en las reuniones y que además, por ejemplo, de ese calendario de reuniones existe una convocatoria. Ok, a mí yo ya tengo claro antes de ir a la reunión qué temas se van a tratar, qué tiempo se considera para cada una de las reuniones e incluso quién va a presentar en cada una de las reuniones, ¿no? Eso también le da un orden, eso también le da una consistencia, que no voy a ir solamente a reuniones interminables o voy a ir a reuniones que al final solamente nos extendemos en tiempo y solamente se ve un punto y no se terminan todas, sino que existe un orden para que se lleve a cabo una reunión adecuada, ¿sí? La información que me envíen a mí como consejero, información antes de la reunión, de tal manera que no lleguemos a esa junta de consejo a revisar presentaciones también interminables que no nos da tiempo para definir estrategias, sino que yo ya tengo la información con por lo menos una semana, 2 semanas de anticipación a la reunión, me doy la oportunidad de revisarla e incluso tuve la oportunidad de aclarar dudas con el propio equipo directivo y ya llego con estrategias o aspectos muy puntuales a proponer dentro de la sesión, ¿sí? Y es un aspecto también súper importante. Y por último, definir reglas respecto de qué personas están autorizadas para convocar a esa sesión. ¿Para qué? Para que si ya tenemos un calendario de esas reuniones ordinarias,
pero ¿qué crees? A lo mejor se requiere una reunión extraordinaria a ese calendario por algún aspecto que surgió dentro de la empresa, pero pues tampoco no todas las personas pueden estar convocando a consejo de administración a diestra y siniestra, ¿no? O por cualquier tema, sino que existen reglas claras de qué personas pueden convocar o incluso qué personas en conjunto, ¿no? En lo individual o en conjunto pueden convocar y bajo qué circunstancias pueden convocar a una sesión extraordinaria. Entonces, estos aspectos son súper importantes para la operación del Consejo de Administración. Y por último, las funciones y responsabilidades, ¿ok? ¿Qué funciones y responsabilidades tiene el Consejo de Administración respecto de aquellas que a lo mejor tendrá el director general, respecto de aquellas que tendrá la asamblea de accionistas? O sea, ¿qué puedo hacer y cuáles son mi margen de maniobra, ¿no? Por así decirlo. O sea, ¿qué responsabilidad tengo como miembros del Consejo de Administración para tomar decisiones dentro de la empresa? Algunas pueden ser, digo, que son muy claras para un consejo de administración, por ejemplo, autorizar y dar seguimiento al cumplimiento del presupuesto, ¿no? O sea, el consejo de administración es a quien le presento el presupuesto. Yo como director general, el presupuesto del año es quien lo aprueba y le da seguimiento a que realmente se cumpla. El plan estratégico, también mi plan estratégico de mediano plazo, mi plan estratégico de corto plazo, y presento como director general cada año, a finales de año, mi plan para el siguiente año, ¿no? Conforme al plan de mediano y largo plazo. Nombrar al director general y al equipo directivo y gerencial. O sea, únicamente el Consejo de Administración es quien puede aprobar a ese equipo directivo. O gerencial, ¿no? O al director general, como ya lo habíamos mencionado antes. Incluso decisiones de financiamiento, ¿no? Y estando de cierto monto hacia arriba, son decisiones que puede tomar el consejo, y de cierto monto hacia abajo, pues son decisiones que toma el director general. ¿Por qué es importante definir funciones y responsabilidades? Porque tampoco es ponerle una camisa de fuerza al director, ¿no? Y debe de tener muy claro hasta dónde el director puede tomar decisiones y cuáles aquellas ya debe de llevarlas al Consejo de Administración, tanto hablando de decisiones trascendentales y decisiones también en cuanto a montos, ¿no? Entonces, esto es súper importante que se defina qué funciones tiene y qué responsabilidades, para yo tener claro cuando entro al Consejo de Administración en qué me debo de enfocar, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí vamos con los 4 aspectos a partir de los cuales podemos lograr realmente un Consejo de Administración que nos genere valor y que verdaderamente impacte su participación en los resultados de crecimiento de la empresa. Voy a recapitular. La integración del consejo, la estructura del consejo de administración, recordemos presidente, secretario, las reglas de operación del consejo de administración, reuniones, convocatoria, envío de acta, ¿no? Quiénes pueden convocar a una reunión extraordinaria, y por último, definición de funciones y responsabilidades también dentro del consejo de administración. Entonces, estos 4 aspectos fundamentalmente nos van a llevar a que nuestro consejo de administración opere de manera adecuada y verdaderamente nos genere un resultado dentro de la empresa. Pues bueno, veo que ya son las 7:50. Me gustaría saber si existen preguntas por parte de los participantes en redes sociales, si no, para ir entrando un poquito en las conclusiones. Isabel, ¿me puedes comentar si existen preguntas hasta aquí? Sí, tenemos una pregunta, es sobre la responsabilidad del representante legal, y nos pregunta Noemí Velázquez, ¿qué pasa si el representante legal que nombraron decide llevarse la empresa quitando todos los accesos, los demás accionistas, contraseñas, fiel, etcétera? ¿Cómo se puede proceder? Ok, pues interesante pregunta, ¿no? O sea, interesante pregunta porque justo aquí, digamos, ya estamos hablando de temas legales
que tampoco es mi área de especialidad, porque ya estamos hablando de cómo proceder, ¿sí? De cómo proceder ante un tema de fraude, ante un tema de abuso de confianza. Entonces, mi recomendación para aquí sería pues acercarse a algún abogado que los pueda asesorar en ese sentido. O sea, mi recomendación para aquellas empresas, el no llegar a esto, es justo definir de esto último que hablábamos, ¿no? Funciones, responsabilidades del Consejo de Administración, porque lo que sí es un hecho que ante un fraude, ante un abuso de confianza, pues el tener el Consejo de Administración o el ser parte de un Consejo de Administración se puede proceder legalmente, ¿no? Entonces, para mí mi recomendación creo que Noemí es que nos pregunta, pues sí es acercarse a un experto de cómo proceder en esa situación, porque ya estamos hablando de una situación mayor, ¿no? De haberse llevado propiedad o aspectos que son propiedad de la empresa, de propiedad de un grupo de personas, no sé si son accionistas, mi recomendación es esa, ¿no? De qué manera legalmente se puede proceder para esta persona. Muy bien, pues hasta el momento son las únicas preguntas. Igual dejo abierta la invitación para que dejen sus preguntas y después del en vivo podemos responderlas sin problema. Ok, muchas gracias. Y entonces entro a 3 de mis conclusiones, que les soy sincera, me fue complicado, dado que pues hay muchos aspectos muy importantes en este tema. Pero la primera conclusión sería, se requiere compromiso. En mi experiencia en Moller Consultores, al apoyar a las pequeñas y medianas empresas para implementar su consejo de administración, y más aún cuando es su primera experiencia, se requiere compromiso de parte de los accionistas, de parte de la familia empresaria, de parte de los miembros del equipo directivo, para verdaderamente y para definitivamente implementar un consejo de administración que nos ayude en la generación de valor en la empresa. Y a veces va a doler, ¿no? Va a doler, ¿por qué? Porque ahora existe un órgano al cual voy a rendirle cuentas. Y yo como miembro de una familia empresaria, como parte de una segunda generación, pues ya no es a mi papá al que voy a decirle el por qué se dieron o por qué no se dieron las cosas, sino que ya es un órgano colegiado al que voy a venir a decirle lo que he hecho y qué resultados estoy obteniendo, ¿no? Y que me va a dar retroalimentación. Entonces, es verdaderamente tener un compromiso, pero un compromiso consciente de que eso que me va a implicar de esfuerzo extraordinario, es por el bien de la empresa y es por el bien del crecimiento de la empresa, es por el bien de la familia empresaria, ¿no? Porque si a la empresa le va bien, a la familia le va a ir bien. Entonces, yo pongo el ejemplo de un pastel, ¿no? O sea, un pastel, cuando solamente estaba el socio fundador, pues el pastel se lo comía solito una familia, ¿sí? Pero conforme las familias fueron creciendo, ahora resulta que hay 4 familias y si no logramos que ese pastel crezca, ¿qué creen? Pues nos va a tocar o una rebanadita mucho más chiquita o nos vamos a ir comiendo el pastel hasta que ya no exista nada, ¿no? Entonces, es importante asumir ese compromiso como miembros de familia empresaria de que lo mejor es hacer que ese pastel crezca para que la rebanada que nos tocaba a una sola familia o que ese pastel completo sea también pastel completo para todas las familias que formamos parte de la empresa. Entonces, es importante que asumamos ese compromiso al implementar ese consejo de administración. La segunda conclusión para mí es una invitación más que una conclusión, ¿no? Una invitación a todos los fundadores y dueños de empresa a preparar a su empresa, a preparar su familia empresaria para enfrentar los retos que conlleva llevar a una empresa al siguiente nivel. Consciente de qué? De que lo que la empresa me está pidiendo a gritos y me está así poniendo enfrente, que ya no puedo llevar a cabo lo mismo que yo hacía cuando empecé, no lo puedo hacer de la misma manera en este momento, ¿sí?
que se requiere aún más, que se requiere hacer las cosas de manera distinta. Entonces, por eso la invitación es directamente a los fundadores y dueños de la empresa, a tomar conciencia de eso, a tener apertura a eso, a tener apertura a preparar, no porque me quieran sacar de la empresa, ¿sí? Porque me ha tocado el caso que muchos empresarios dicen eso. No, es ahorita que estoy yo, ¿de qué manera les puedo transmitir todo este know-how, toda esta experiencia, todo este conocimiento a mis hijos, a mis sobrinos, a mis nietos? Y qué mejor que hacerlo como parte del consejo de administración. Tomar las decisiones de manera adecuada. Entonces, los invito a hacer conciencia de eso. Y por último, los invito a implementar un consejo de administración en la empresa, que para mí es el primer paso de lograr la institucionalización en la empresa, consciente de que no es el fin, ¿no? O sea, les puedo decir, y tengo el gusto de haber atendido a una empresa en el 2007 a implementar su gobierno corporativo y que al día de hoy, incluso hace un par de semanas, nos damos cuenta que han tomado decisiones trascendentales a partir de su consejo de administración, pero que incluso ha sido todo un proceso de madurar su consejo de administración, de cada vez institucionalizarse para lograr en este momento, de verdad, decisiones trascendentales en el que ya ninguno de los socios es el director general. A través del consejo de administración se tomó la decisión de elegir a un director general que incluso no es miembro de la familia, que a partir de un proceso adecuado en el consejo de administración se definió a la persona más adecuada para hacerlo. Entonces, esto por mencionar una decisión, pero incluso han venido durante todos estos años madurando su proceso de institucionalización. Entonces los invito a implementar su consejo de administración como ese primer paso de la institucionalización, porque yo denomino que el consejo de administración es como en el cuerpo, el corazón de la institucionalización, lo que va a ser factible que cada vez en mi empresa se tomen decisiones institucionales. Y ojo, este es otro tema, ya por cuestión de tiempo no entramos a detalle, pero el que sea institucional mi empresa no quiere decir que la familia no trabaje dentro de la empresa, ¿sí? El tomar decisiones de manera institucional es velar por lo que más le conviene a la empresa, independientemente de quién forme parte de la operación, de quién opere dentro de la empresa. Entonces, bueno, estas son mis 3 conclusiones. Como comentó Isabel, los invito a que sigamos compartiendo preguntas, compartiendo ideas sobre el tema. Con gusto lo podemos seguir platicando. Y no me queda más que agradecer el que hayan participado pues, en esta sesión de impulso empresarial con un enfoque de desarrollo organizacional y gobierno corporativo. Los invito dentro de 15 días, también el día miércoles, 7 de la noche, a participar en el webinar que estará mi socio con ustedes, mi socio Ricardo Moller, cuyo tema es en crisis, ¿qué me conviene como empresa? ¿Un proceso de aceleración o de reestructuración? Pues suena interesante, ¿no? Entonces, los esperamos dentro de 15 días en nuestra sesión de impulso empresarial. Que pasen bonita noche. Hasta luego.